la fidelidad está disasociada, separada de nuestra profesión, de nuestro trabajo. Por ejemplo, un médico puede ser un buen cirujano y nadie le importa si ese médico es fiel o no es fiel a su esposa. Lo importante es que haga un buen trabajo. Un arquitecto, un constructor, puede ser un buen constructor y uno no espera que sea fiel en otras áreas de su vida. Así piensa la persona. Preferimos contratar a alguien que sabemos que hará un excelente trabajo y no una persona que consideramos que es fiel a su esposa, o fiel a su iglesia, a sus creencias, pero es un chanta. Y si es un chanta y hace mal el trabajo, mira hermano, vos podés ser muy fiel, pero yo quiero que hagas un trabajo bien hecho. Por eso hay una disasociación entre el trabajo, la profesión y la fidelidad. En el mundo en que vivimos es así. Pero la vida cristiana no funciona así. Porque todo tiene que ver con todo. Nuestra bendición, nuestra prosperidad e incluso la vida eterna depende de la fidelidad. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que la fidelidad nos garantiza la corona de la vida. De nuestra fidelidad depende también que recibamos lo que nos pertenece. Como dijo Jesús, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y hemos visto ayer que el apóstol Pablo decía, todo es vuestro. Todo, pero ¿quién les dará lo que es vuestro si no son fieles en lo que no es de ustedes? Es decir, en lo que no le pertenece. ¿Y qué significa entonces ser fiel? Una persona fiel es firme, constante en sus afectos, en sus ideas, en sus obligaciones y cumple los compromisos hacia alguien o hacia algo. Es el que no traiciona la confianza que le otorgaron. Es el que mantiene la lealtad, el que es exacto en decir, reproducir la verdad. Decimos, esa persona confío porque lo que él dice, así fue, tal cual. Confiamos en la fidelidad de reproducir lo que él ha oído o lo que ha visto, porque es una persona fiel. El que es fiel realmente cumple sus compromisos, las convicciones que tiene. Pero a veces ocurre que las condiciones cambian. Cuando uno hace una promesa, no sabe si las condiciones en el futuro serán las mismas. Tal vez la situación económica cambia, o las condiciones de familia sean otras. Incluso puede ser que sienta algo diferente a lo que sentía hace años atrás. Ya no está interesado en algo como antes estuvo interesado. O incluso no está enamorado como estuvo enamorado. Y puede decir, mira, yo ya no te quiero más. Pero el que es fiel a pesar de lo que sienta. Es fiel si siente o no siente lo mismo. Es fiel a pesar de todas las variables que hayan cambiado. Pero todo cambió, sí. Cambió el país, cambió la política, cambiaron las circunstancias. Puede ser que uno ha cambiado de trabajo, de amigos, de enfoque, de metas, pero sigue siendo fiel.
¿Qué es lo que hace que uno se mantenga fiel entonces? ¿Cómo es cuál es el factor que hace que una persona siempre sea fiel? Es la decisión de ser fiel. Es crear la vida en cada instante conforme a la promesa que hizo. Es el valor moral que lo faculta a uno, que cumple sus pactos, sus compromisos adquiridos. La fidelidad entonces es el cumplimiento de la palabra dada. Por eso el apóstol Pablo escribió: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo 1:12. Podemos ver que Pablo no fue puesto en el ministerio cuando conoció a Cristo y cuando Dios lo llamó. Ustedes saben que pasaron 14 años antes que él comenzara. Empezó predicando allí en Damasco, luego en Jerusalén. Los hermanos lo mandaron a Tarso y ahí hay un silencio de 14 años. ¿Qué pasó con Pablo en ese tiempo? No nos dice. Por ahí Pablo cuenta alguna experiencia, que subió hasta el tercer cielo, que vio visiones o lo que sea. Muchos creen que en ese tiempo recibió la revelación de todo lo que luego escribió en sus epístolas. Tampoco sabemos. Pero él tuvo que pasar por un proceso de soledad. Dios estaba pesando su corazón, estaba viendo su constancia, hasta que al final Bernabé se acuerda de él. Ya todos habían olvidado después de 14 años. Aquel joven entusiasta que predicaba, se dejó de oír su voz por 14 años. Y de pronto Bernabé va a Tarso y lo busca y lo trae a Antioquía. Y estando en Antioquía, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Comienza su ministerio ahí. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Para ser considerado un mayordomo fiel, uno debe comenzar con uno mismo, con lo poco, con lo pequeño. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Fiel en devolver aún el último centavo, pero es un centavo. Pero dice: yo quiero ser fiel en todo. Y se prueba la fidelidad en las pequeñas cosas, que para nosotros por ahí no tiene importancia. Asistir a las reuniones. ¿Pero qué es? Yo me puedo dar el lujo de faltar cuando quiera y está bien, eso no pasa nada. Acá no pasa nada. Pero el que es fiel va a seguir fiel y va a cumplir con su asistencia a la iglesia, va a cumplir con su ofrenda, con los diezmos, porque es fiel. No hace falta decirle: mi hermano, tenés que diezmar, o yo voy a diezmar cuando tenga más dinero. No, si no diezmas cuando tenés poco o cuando tenés casi nada, no vas a diezmar cuando tengas mucho, porque es una cuestión de fidelidad. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Ahora, no creo que Pablo haya hecho mucho en esos 14 años en la obra del Señor. No hay ningún registro, no hay ni una sola mención que hizo Pablo en ese tiempo. Nada, pero él pudo mostrarle a Dios: Señor, yo estoy intentando serte fiel. Aunque nadie me llame, aunque nadie se acuerde de mí, yo quiero ser fiel. Aunque nadie me nombre para un puesto, para un cargo, yo quiero serte fiel. Y él se mantuvo fiel al Señor y dice: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Y qué ministerio? Imagina lo que uno puede perder si uno no es fiel.
Lo que Pablo hubiese perdido si en las pocas cosas no hubiese sido fiel. No podría estar en el ministerio. Me puso en el ministerio. Tal vez estás pensando que haces poco para Dios. Pero Dios no te pide que hagas mucho, sino que seas fiel. Eso es lo más importante. Tal vez piensas que no tienes valor, no tienes ningún valor de lo que estás haciendo. Pero Dios no está mirando lo que estás haciendo, está mirando tu fidelidad. Cuando hacemos algo, tenemos que hacerlo con fidelidad. Nuestra fidelidad nunca va sola, sino siempre va atada a otra virtud. Y yo quería mencionar esta mañana la fidelidad atada como alguien dijo, bueno, la fidelidad tiene una compañera. Las virtudes aparecen a veces como en femenino. Juan Buñán, el autor del Peregrino, habla de varias virtudes que acompañan al cristiano en la vida cristiana. Y quería mencionar la fidelidad como atada, como unida a otra virtud cristiana, que es la prudencia. Podemos decir que la fidelidad y la prudencia son hermanas que van juntas. Pero ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Fíjense cómo va unido. Fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa. ¿Quién es el mayordomo fiel, prudente, que el Señor pondrá sobre su casa? Fiel y prudente. Podemos notar este versículo. La prudencia es la virtud de actuar en forma justa, adecuada, con moderación. Es la virtud de comunicarse con los demás de manera cautelosa, adecuada, respetando la libertad de otras personas. Y últimamente se ha impuesto la idea de ser prudente, es actuar con precaución para evitar posibles daños. Tener prudencia es pensar antes de actuar. Tener prudencia es saber observar bien si es bueno o malo. Tener prudencia es saber distinguir entre lo que sucedió y lo que la gente dice que sucedió. Saber distinguir las dos cosas, eso es ser prudencia. Tener prudencia es distinguir lo importante de lo que no es importante. Tener prudencia es buscar información para decidir bien. Tener prudencia es hacer las cosas con serenidad. Tener prudencia es evaluar las consecuencias. Una de las razones por qué José fue elegido para ser gobernador de Egipto fue su prudencia. Josué fue un varón prudente según Génesis 41:33. ¿A quién vamos a encontrar un varón tan prudente? Dijo Faraón, como José. Una de las razones por qué David fue llamado para estar en la casa de Saúl fue por su prudencia. 1 Samuel 16:18. Y una de las razones por qué Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba siempre con David? Por su prudencia. En 1 Samuel 18:14 dice, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. En este tiempo donde estamos hipercomunicados con las redes, por Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter y otros, tenemos que saber que podemos ser manipulados sin que nos demos cuenta. Cada vez que bajamos una aplicación gratis nos piden nuestros datos y saben todo acerca de nosotros. Dónde estamos, qué hacemos, nos filman, nos graban, saben que hablamos, aun cuando nuestro teléfono está apagado, aún nos escuchan.
No sé si le ha pasado, pero muchas veces cuando hablamos de un viaje, de pronto abrimos el celular y aparecen ofertas de viajes, ¿verdad? Usted habla de herramientas, aparecen ofertas de herramientas. O de auto y ofertas de auto. Pero no prendieron el teléfono. Por eso nunca debemos dejar de ser prudentes. Nunca deberíamos enviar información que hemos recibido sin antes comprobar la fuente. A veces recibimos noticias y la fuente no es genuina y puede ser falsa, podemos ser engañados y repetir algo que no fue así. Se dice que antes de compartir una información uno tiene que hacerse 7 preguntas. ¿Qué información tengo sobre el tema? ¿Es confiable de dónde recibí la información? ¿Es verdadera? ¿Tengo algún prejuicio sobre el tema? ¿A quién le puedo pedir un consejo? ¿He tomado tiempo suficiente para reflexionar? ¿Cuándo es el tiempo, momentos en que tengo que decidir? Son preguntas que tienen que ver con la prudencia. Cuando escribimos, cuando respondemos una carta, qué líos que hay con WhatsApp. Las cosas que a veces alguien dice y el otro lo lee y para el que escribió le pareció normal, pero el que recibió la carta se sintió ofendido. ¿Cómo me puede decir eso? ¿Pero qué te dije? Pero uno se siente, ¿por qué? Evidentemente que hubo un trasfondo, ¿por qué se sintió así? ¿Por qué esa palabra lo hirió? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo respondemos. En la Biblia dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando uno habla mucho, algún pecado se le escapa, ¿verdad? Habla demasiado. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, dice Amós, porque el tiempo es malo. El que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Dios quiere ponernos en lugares de honor, de establecernos como mayordomos de toda su casa, pero no lo hará si no somos prudentes. Si nosotros mismos al contratar a alguien que es imprudente, decimos, no, no, vamos a buscar a otro. ¿Por qué te vas a meter la pata? Esto nos va a arruinar el proyecto. ¿Por qué? Porque es tan imprudente, tan apresurado, no piensa, hace y después piensa. Me equivoqué, porque no es prudente. Y Dios también nos mira del mismo modo como nosotros miramos a los que no son prudentes. Y Dios está diciendo, yo quiero elevarlo, quiero bendecirlo, quiero ponerlo sobre toda mi casa, pero no puedo porque no encuentro esa fidelidad, esa prudencia. Por eso necesitamos ser guardados en el Señor. Debemos aceptar la corrección y si no aceptamos la corrección, nunca llegaremos a ser prudentes. Así que atemos la fidelidad con la prudencia en toda nuestra forma de vivir, de comportarnos, la prudencia de decidir, la prudencia incluso al predicar. Las metidas de patas que hice porque fui imprudente cuando predicaba mis primeros años de pastor. Y yo pensaba que lo que sentía ya tenía que decirlo, si siento así, bueno, y así me fue también. ¿Verdad? ¿Cuántas personas he lastimado sin querer porque yo creía que no fui prudente? Tenemos que aprender la prudencia. La fidelidad también está atada al servicio. Jesús dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Donde podemos notar que la palabra siervo está unida
a la palabra fiel. El siervo fiel. Solamente los siervos fieles pueden gobernar la casa de Dios. Por eso Pablo le escribió a Timoteo: lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En todo servicio, la fidelidad es lo máximo. Sin fidelidad no existe ministerio. Creo que todos tenemos bien claro que nuestra razón de ser, nuestra vocación, nuestro llamamiento está enfocado en el servicio a Dios y a los demás. Fuimos salvos para servir. En primer lugar, para servir a Dios, como dice Romanos 6:22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Habla que toda la iglesia es sierva de Dios. Ustedes, vosotros sois siervos de Dios. Dios los libertó para serles siervos. Si uno no sirve a Dios, se frustró el propósito de Dios. Y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y en segundo lugar, para servir a la iglesia. 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Jesús dijo en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando leemos por primera vez este versículo, nos parece que algo está fuera de lugar, algo no coincide. Parece que no tiene orden lógico. Porque suponemos que nadie puede servir a Jesús si primero no le sigue, ¿verdad? ¿Cómo uno va a servir a Jesús si primero no sigue a Jesús? Primero no tiene que seguirle. ¿Cómo es posible? Pero Jesús cambia las cosas. Cambia el orden lógico y dice, si alguno me sirve, sígame. Porque en realidad podemos servir a Jesús y podemos servir a Dios en determinado lugar, haciendo cosas buenas, sirviendo a la gente, ayudando a los necesitados, enseñando y predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio. Pero puede ocurrir que Jesús no esté allí. Porque el hacer cosas buenas sirviendo al Señor no significa que le seguimos. Por eso Jesús concluyó su frase así, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Donde yo estuviere, estará mi servidor, porque me está siguiendo, pero después de servirle. Ahora, notemos que el servidor puede servir sin seguir a Jesús, y en este caso ya deja de ser el siervo que Jesús espera. Porque el verdadero servidor de Jesús está donde está Jesús. Y su servicio ya no es como cualquier otro servicio, sino que se convierte en un servicio supremo, del más alto nivel, porque está presente el que tiene el más alto nivel, el Altísimo, el Supremo, a quien el Padre puso sobre todos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él y el que sirve a Jesús y le sigue,
recibirá un grado de honor supremo, un supremo reconocimiento, de acuerdo a la promesa de Jesucristo: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Porque la honra que podemos recibir de parte de Dios no se puede comparar con ninguna otra honra. Todos los títulos, honoris causa, que se opacan y pierden importancia ante el título que otorga Dios. Todos los premios Nobel, todas las medallas de oro, los reconocimientos de las universidades, de las jerarquías del mundo, se parecen a tapitas de gaseosa ante el honor que Dios da a los que le sirven. Uno puede llenarse de tapitas como si fueran medallas. Va a decir: ¿por qué tenés esa tapita de Pepsi Cola, Coca-Cola, Cruz y todo? Bueno, son las medallas que tengo. Me parece ridículo, ¿verdad? Porque así se parecen todos los honores comparado con el honor que Dios da a los que le sirven. Dios tiene preparado un honor que ni te imaginas porque le sirves, pero al servirle tienes que seguirle. Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde estás actuando? ¿Dónde estás trabajando? Yo me uno a tu trabajo. Yo te sirvo y te sigo, te sigo. El que me sirve, yo te estoy sirviendo, pero quiero seguirte. No quiero hacer las cosas por mi cuenta. Quiero hacer tu voluntad. Ese es el servidor que Dios honra. Mi Padre le honrará. Así que atemos nuestra fidelidad al servicio, pero también la fidelidad está atada a la palabra de Dios. En 1 Corintios 4:6, Pablo dice: por eso, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se llenen de orgullo unos contra otros. Y el siguiente versículo continúa diciendo: pues ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Es una versión del Dios habla hoy. Pablo y Apolos dieron a la iglesia ejemplo de conducta y de enseñanza para que aprendan los hermanos a no pensar más de lo que está escrito. Les pide que aprendan a poner límites en sus pensamientos, a no imaginar cosas sobre los demás o sobre sí mismos que no son ciertas. Que las adulaciones que reciban no se las crean, porque ni Apolos ni Pablo se creían más de lo que eran. Por eso Pablo escribió: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de las cuales ustedes han creído. En otras palabras, le está diciendo: nosotros no nos creemos superiores a ustedes, porque todo lo que somos y tenemos lo recibimos de Dios y no por mérito propio. Y luego les dice: ¿y quién te da privilegios sobre los demás? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si te ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿Qué es lo que está enseñando el apóstol Pablo? Nos está enseñando a pensar bien de nosotros mismos y a pensar bien de los demás con su conducta y ejemplo. Además, nos está enseñando a construir una teología sana y a colocar las escrituras
por encima de la tradición, del concepto o idea. Podemos mencionar aquí un ejemplo de la historia de algunos que pensaron algo más de lo que está escrito en la Biblia. Ustedes saben, el texto de 1 Timoteo 3:2 dice que los obispos deben ser casados, los pastores deben ser casados, maridos de una sola mujer. Hasta que en el siglo VIII, hasta ese siglo, 800 años después, en la historia cristiana, desde el nacimiento de Cristo, los obispos eran casados, todos los obispos. Pero en el año 1074, el Papa Gregorio VII dijo que el celibato era obligatorio y que ningún obispo debía ser casado. No dice eso la Biblia, pensó más allá de la Biblia. El siguiente papa, llamado Urbano II, obligó a los obispos a vender a sus esposas. No le tomen la idea. A vender a sus esposas como esclavas y a abandonar a sus hijos. Y en el año 1123, en el concilio de Letrán, se votó que el celibato era obligatorio a los sacerdotes. Fíjense, pensaron más de lo que está escrito. Y cuidémonos de ser fieles a la palabra de Dios, atarnos a la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, ser fieles de corazón a lo que Dios enseña, no agregar cosas, no añadir nada más de lo que está escrito. ¿Tendremos la tentación de hacerlo? Sí, pero nos sujetamos a la palabra. Así que puede ser que no tengamos nosotros los dones que quisiéramos tener. Puede ser que nos faltan estudios teológicos o universitarios. Puede ser que nunca tuvimos un cargo en la iglesia o no fuimos nominados para ninguna función. Puede ser que no ejerzamos ningún tipo de liderazgo en la congregación. O puede ser que nunca nos hemos sentido capaces de hacer algo. Puede ser, pero no es por ninguno de estos motivos, es que seremos habilitados para enseñar o ejercer el ministerio. Ninguno de estos motivos. Ninguno de estos motivos nos da la capacidad para formar vidas, para servir al Señor. Esto encarga a hombres fieles, dice Pablo, que sean idóneos para enseñar también a otros. Era la condición más importante. No es los dones, la capacidad que tenga, sino la fidelidad al Señor. Y sea idóneo para enseñar también a otros. La fidelidad es el sello de nuestro ministerio. Amados, que este sello esté bien clarito, puesto sobre su vida, que Dios lo ponga ese sello y diga, fiel, ha sido fiel, lo pondré en un nivel superior, porque me ha sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Amén. Que Dios lo bendiga, bendiga sus iglesias, sus ministerios, que Dios bendiga, la haga, que sigan creciendo, expandiéndose, plantando iglesias y siendo ejemplo para el país como lo son. Para mí realmente ha sido un honor estar con ustedes. He sido tan bendecido y siempre los tengo en mis oraciones y este es mi compromiso con Dios de nunca olvidarlos en mi clamor por sus vidas y por el crecimiento de la obra del Señor.
Que el Señor los bendiga en gran manera. Amén, amén. Gloria a Dios.